Bueno, temporada 2007-2008. Llega esa gran oportunidad para un entrenador, en este momento para el que os habla, como puede llegar para cualquiera de nosotros. Cuando te llega una gran oportunidad, lo más importante es que te pille preparado, como decimos, ¿no? Igual que al jugador, igual al entrenador, igual a todo el mundo. Esta pelota, la que Kiko Wolf un día le dio por llamarle la caprichosa, esta pelota fue con la que yo como entrenador en la Liga de Fútbol Profesional con la Unión Deportiva Las Palmas disputamos mi primer partido en Segunda División A contra el Celta de Vigo en el Estadio Gran Canaria. Nosotros los entrenadores, cuando nos llega esa oportunidad, vuelvo a repetir, esa oportunidad no solamente para aprovecharla, no solamente es cuestión de que te pille preparado, sino que en ese momento tú tienes que hacerte una serie de preguntas. Cuando se da un cambio en un banquillo es evidente que suele ser lo más normal, como a mí me ha pasado cuando me han cesado y cuando he llegado a otros clubes, por ejemplo, cuando llego al banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas o cuando llego al banquillo del Sporting B cuando cesaron al Pito Abelardo, son dos situaciones donde, pues bueno, pues por lo que sea, los compañeros que estaban anteriormente, tanto Juan Manuel en Las Palmas como el Pito Abelardo en el Sporting B, pues estaban haciendo un grandísimo trabajo, pero esa caprichosa, pues por lo que fuera, no rodaba a favor de los intereses de sus equipos. Esto es así. En el fútbol siempre hay enfrentamientos donde dos equipos quieren ganar y solamente uno puede hacerlo. Cuando las situaciones dentro de la competición se van alargando en resultados negativos, aparece otra situación que es muy importante y que termina en la mente del jugador, pero también en su corazón. Y cuando se instala esa situación negativa tanto en el corazón como en las cabezas de los jugadores, por eso decimos que el fútbol no deja de ser un juego donde lo emocional es vital, pues a partir de ahí el jugador empieza como a hacerse más pequeño. Y nosotros los entrenadores lo que buscamos siempre es que el jugador entienda cómo puede llegar a recobrar ese momento donde su rendimiento fue máximo. Buscar las pistas necesarias como para llegar a ese momento. Esto podemos hacerlo a través de nuestra manera de hablar con nuestros jugadores, de intentar convencerles de que si alcanzaron este nivel ellos pueden volver a alcanzarlo. Todo eso podemos hacerlo a nivel de charlas, pero luego el fútbol es muy cruel, pero también es muy agradecido, pero es cruel y agradecido a la vez dentro del terreno de juego. Donde está la gran realidad del fútbol es en el terreno de juego. Entonces, yo en ese momento, 2007-2008, que me llega la gran oportunidad como entrenador, y yo digo, en este momento yo voy a obsesionarme con aquello que quisiera dibujar con mi equipo. Pues no. Yo lo que pensé en ese momento fue buscar algo muy sencillo, que me diera como resultado el allanar el camino hacia la victoria para mis jugadores, porque las victorias iban a traernos un estado emocional totalmente contrario al que tenían en ese momento. Un estado emocional donde empezaran ellos a recobrar su autoestima dentro del juego y que a partir de recobrar su autoestima fueran capaces de encontrar su máximo rendimiento. No es más. Cuando hay máximos rendimientos de todos los jugadores, los equipos funcionan mucho mejor. Bien, entonces pensé cómo venía comportándose el equipo hasta ahora o desde dónde buscaban, por ejemplo, defender. Desde dónde buscaban defender. Bueno, pues con Juan Manuel el equipo se plantaba en un bloque medio, con una estructura más o menos de 1-4-2-3-1, de un 4-4-2 en momentos determinados. Era la estructura que tenían en un bloque medio. Manera de actuar con la pelota, bueno, pues muy combinativa. Intentaban llegar arriba con jugadas elaboradas en muchas participaciones de los jugadores. Y al principio de temporada, cuando todavía los resultados, pues bueno, pues
no habían tenido el tiempo como para resquebrajar la moral de los jugadores, el equipo jugaba bien, pero no alcanzaba por lo que fuera para conseguir las victorias. Cuando se van almacenando resultados negativos es cuando quieres llegar arriba con acciones combinativas muy largas y te das cuenta de que los jugadores empiezan a cometer errores que no son propios de su nivel, Entonces yo digo, bueno, pues ¿qué cosas yo puedo generar en el contexto del juego para recobrar, vuelvo a repetir, el mejor nivel de nuestros jugadores? Entonces empecé por pensar desde dónde vamos a atacar y desde dónde vamos a defender. Descarté el bloque medio y me fui a un bloque alto en presión cuando no teníamos la pelota, en un pressing total en campo rival, ante la primera salida del rival, incluso ante la pérdida nuestra de balón, instalar el equipo propio en un bloque alto y, en caso de que el rival no saliera, huir del bloque medio e irme a un bloque bajo. En el bloque bajo me permitía defender por densidad, y en ese momento necesitábamos muchas ayudas porque individualmente no estábamos en el mejor momento ni para defender, y en el bloque alto me permitía escapar de esa sensación de debilidad, porque por el simple hecho de ir a apretar cada balón, el jugador, esa energía que metía en el aspecto físico sin tener todavía la pelota, ese esfuerzo sí lo hacía con la intensidad necesaria, pero sobre todo liberado mentalmente de la responsabilidad que teníamos con la pelota. Entonces por eso decidí instalar el equipo defensivamente en un bloque alto, presionando arriba del todo, y en caso de que no salieran, no pararme en un bloque medio, irme a un bloque bajo para buscar densidad defensiva. Y a partir de ahí buscar transiciones muy rápidas. En el bloque medio yo entendía de que mis jugadores tenían que tomar constantemente muy buenas decisiones, porque estás dejando las espaldas descubiertas, y a nada que cometas errores de no apretar bien el balón y que la línea defensiva no interprete bien lo que está ocurriendo por delante de ellos, pues al final, ley de Murphy, lo que hoy está saliéndonos mal puede salir todavía peor. Entonces por eso decidí que las mentes de mis jugadores no tuvieran demasiados problemas. Entonces por eso me fui a un bloque alto, un bloque bajo. A partir de trabajar en un bloque alto o en un bloque bajo, ¿qué se iban a dar? Transiciones. Cuando estaba en un bloque bajo eran transiciones largas, es decir, con muchos metros a recorrer, y ahí lo que hicimos fue trabajar en esos días lo que era el contraataque. Si nosotros robábamos el lado derecho, habíamos preparado para romper la estructura defensiva en la transición ataque-defensa del equipo rival por el lado contrario. Si recuperábamos en el lado derecho, asaltábamos por el lado izquierdo. Si recuperábamos por el lado izquierdo, asaltábamos por el lado derecho. Pero todo con mucha rapidez. Si defendíamos con el bloque alto, entendíamos que teníamos que atacar los espacios de manera rápida, es decir, recuperar y mirar hacia adelante de manera inmediata para terminar jugadas también. No queríamos jugadas elaboradas muy largas y dar pie a que volviera otra vez a salir esa mala emoción que teníamos acumulada dentro a través de los fallos. ¿Qué buscaba con todo esto? Pues simplificar. Si las cosas no nos están saliendo bien, tenemos que buscar seguridad, y la seguridad llega a través de hacer cosas sencillas. Más cosas donde yo hice hincapié en esas 3 sesiones de entrenamiento de cara al Celta de Vigo, además de instalar el equipo en bloque alto, trabajar muy bien la presión, trabajar los contraataques también desde el bloque bajo, fue lo que hice, y luego el balón parado. Incidí mucho en el tema del balón parado. Llega el partido contra el Celta de Vigo y fue lo que ocurrió.
fue lo que ocurrió. Un equipo que venía con muy buenos resultados se vio sorprendido porque esperaba que a lo mejor la Unión Deportiva Las Palmas seguirá defendiendo en un bloque medio o en un bloque bajo. Todo lo contrario, fuimos a defendernos en un bloque alto. Esto les sorprendió de tal manera que conseguimos pues bueno, pues un resultado que fue maravilloso, que fue un 2-0, y fue algo que provocó un reinicio otra vez de un reencuentro que era vital para salir de la situación que teníamos, que era volver a ser amigos, la afición con el equipo. A partir de ahí nos vamos a un partido fuera de casa, en Alicante, contra el Hércules, volvimos a ganar, y luego nos llega otro partido contra el Albacete, donde pudimos otra vez ganar. Os voy a explicar aquí un poquito más o menos con qué estructura, con qué jugadores partí en ese equipo, y para resumir un poquito todo aquí ahora. Esperar un momento que le dé vuelta a esto. Bueno, como os decía, instalé el equipo en un 4-3-3. Voy a colocároslo aquí. Llevé el equipo a campo contrario para defender, y basábamos todo, el ataque lo basábamos en cómo defendíamos. En la portería teníamos a Santamaría, chico muy joven que habíamos firmado de el Osasuna Promesas. La plantilla más o menos estaba construida en base a tres grupos de jugadores diferentes, podríamos decir. Por un lado estaban los jugadores de la cantera canaria. Podríamos hablar de David García, podríamos hablar de David González, podríamos hablar de Naucea Alemán, podríamos hablar de los gemelos Francis y Sergio. Bueno, pues esos eran un poquito los jugadores canarios que representaban lo que era la cantera. Luego había otra serie de jugadores que representaban más que nada lo que era la filosofía de club. Jugadores con un sentido de pertenencia tremendo, como era el capitán Marcos Márquez, como podría ser Ciro Darino, como podría ser el portero Pindado. Bueno, pues jugadores que vuelvo a repetir que nos dieron un empaque muy importante. A estos jugadores que tenían el sentido de pertenencia, luego se sumaron otros jugadores también pues con experiencia dentro de la categoría, pues tipo López Ramos, tipo Miguel García, tipo Juanpa, jugadores que quieras o no nos hacían falta, porque el resto de futbolistas que provenían de equipos de la península eran la mayoría jugadores que venían de filiales, tipo Pablo Sánchez, que jugaba de extremo derecho. Eran jugadores que provenían, en su momento trajimos a Xavi Castillo, por ejemplo, lateral izquierdo, que venía del Sanse, de la Real Sociedad B. Luego Cristian, que venía también del Racing de Santander, de jugar en el filial. Bueno, pues eran jugadores que provenían en la mayoría de equipos filiales. Samuel San José, que también venía de estar un poquito en la dinámica del primer equipo del Racing de Santander, pero provenía del filial del Racing. Bueno, era un poquito esto. Saúl Berjón, que venía del Pájara Playas de Jandía, por poner un ejemplo. Salomón Rondón, que venía de Venezuela con 17, 18 años. Bueno, este era un poquito el contexto, pero cuando yo inicio en este primer partido, inicié, que era lo que vos iba a comentar, con Roberto Santamaría en la portería. Hice un cambio de posiciones en relación a lo que venía haciendo Juan Manuel. Yo a Juanpa, que lo conocía muy bien del Salamanca, en vez de colocarlo de lateral, lo coloqué de central. Entendía que David García me iba a dar muchas más cosas en ataque, como así fue. En los primeros partidos participó mucho en esos contraataques largos, apareciendo por el lado contrario a donde habíamos robado la pelota, en jugadas muy importantes donde nos hicieron penaltis, o incluso pues bueno, llegó a hacer goles en estrategias también. Entonces coloqué a David García de lateral derecho, que tenía más profundidad en el juego que Juanpa. A Juanpa lo coloqué por dentro, haciendo pareja con López Ramos, incluso con Samuel San José, y en el lateral izquierdo estaba
Dani López. De los dos laterales, David García y Dani López, el más ofensivo por naturaleza era Dani López, con lo cual cuando estábamos en ataque yo me aseguraba un poquito con esta estructura y con las capacidades individuales de los jugadores de tener casi siempre 3 jugadores que me vigilaban un poquito pues las contras del equipo rival, que eran los 2 centrales más David García. Luego tenía un medio centro que era pues el escolta, diríamos, de toda la parte de ataque, que era Miguel García, que era un jugador que dominaba muy bien los espacios por detrás de los atacantes, te preparaba muy bien lo que era ese momento de pérdida, porque intervenía defendiendo muy bien hacia adelante, pero también era capaz de, si nos saltaban por fuera, de meterse entre los centrales. Era un jugador que tapaba muy bien los espacios importantes de los caminos cortos hacia nuestra portería. Luego por delante tenía 2 jugadores puramente creativos y con un alma de ataque tremendo, como eran Naucet y Jorge Larena. Eran dos jugadores que jugaban por dentro en la construcción del juego, alimentando toda la parte de ataque. Luego 2 jugadores muy abiertos en ataque, pero luego en defensa cerraban muy bien los pasillos interiores. Por el lado derecho era Pablo Sánchez y por el lado izquierdo Sergio, gemelo, y luego arriba en la punta de ataque, que era el futbolista para nosotros más importante tanto en ataque como en defensa, porque en defensa era vital, porque era el que marcaba toda nuestra acción defensiva en el bloque alto, que era Marcos Márquez. Este era el 11 con el que empecé contra el Celta de Vigo y que luego le dimos continuidad en esta temporada 2007-2008.